Aquí en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y a esta primera edición de lo que esperamos sea un seminario permanente de actualización contemporánea en la filosofía del derecho. Bueno, déjenme comentarles cuál es un poco la idea de esta serie, de este seminario. Y por qué hablamos de Alexi en serio, como vamos a hablar de otros autores en serio. ¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar que Kelsen sostiene que el derecho y la moral no tienen nada que ver? ¿Cuántos de ustedes? Que levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes no han escuchado que si, por ejemplo, se aprobara una constitución de un Estado, carecería de sentido hablar de la norma hipotética fundamental de Kelsen? Yo creo que prácticamente todos, ¿no? Pues no es cierto. Kelsen nunca dijo nada acerca de esto. En la teoría pura del derecho tiene un capítulo sobre derecho moral. Lo único que dice Kelsen es que la moral, debido al relativismo, no puede considerarse como el criterio para determinar la membresía de las normas de un sistema jurídico. Punto. Kelsen no habla de que la norma hipotética fundamental sea la Constitución derivada de un constituyente, sino un supuesto hipotético trascendental al principio y después un als ob en su obra póstuma a la manera de Otto Weininger. Pero resulta que así como sucede esto con Kelsen, y he traído a colación a Kelsen porque es el que más se sigue manejando todavía en nuestras instituciones académicas, pues lo mismo sucede con Dworkin, lo mismo sucede con una enorme cantidad de autores, y desafortunadamente forma parte de nuestra cultura jurídica académica el no estudiar a los autores en sus fuentes originales, lo que trae como consecuencia estudiar pues como versiones pirata de los autores. Y por otra parte, los ataques que se hacen a las versiones pirata corresponden a ataques a blancos de paja. Es muy fácil decir que un autor dice algo insostenible para poderlo atacar. Kelsen, por ejemplo, tuvo una recepción por parte de los naturalistas. La idea de este seminario es precisamente tratar de comprender la filosofía jurídica contemporánea a través del pensamiento directo de sus autores. En la medida de lo posible trataremos de tener con nosotros a los autores, muchos de ellos o la gran mayoría de los que vamos a estar presentando están vivos. Cuando no podemos lograr eso, pues por lo menos será nuestro mayor intento poder tener a discípulos directos de los autores. Tener un discípulo directo es algo más que tener a alguien que estudió las obras de un autor. Trabajar al lado de un autor clásico implica que poco a poco vamos integrando, vamos introyectando su estilo de ser, su estilo de plantear los problemas, su estilo de razonar, su estilo de discutir. Por eso vemos que muchos de los grandes autores fueron parte de grandes profesores, lo que integró en su momento dado escuelas de pensamiento. Bueno, en este caso y gracias a la intermediación de Alejandro, invitamos a Alexi, desafortunadamente por razones de agenda, él no pudo estar con nosotros, pero le dio mucho gusto saber que se estaba organizando este evento. Para mí es especialmente importante en este primer evento tener entonces la presencia de un discípulo directo de Robert Alexi, Alejandro Nava. Leeré algunas notas de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestro y doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Ha sido galardonado con la Medalla Mérito Universitario otorgada por la UAM, tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado. Durante sus estudios doctorales, realizó una estancia de investigación auspiciada por el Departamento de Intercambio Académico en Alemania, en la Christian Albrecht Universität de Kiel, Alemania, bajo la dirección de Robert Alexi, como todos sabemos, autoridad mundialmente reconocida en el ámbito de la argumentación jurídica, derechos fundamentales y filosofía del derecho. El doctor Nava ha dado conferencias en español, inglés y alemán en torno a temas de argumentación jurídica, filosofía del derecho, derechos humanos, criminología y filosofía política en diversas universidades de México, Alemania y Brasil. Durante su estancia en Kiel fue ayudante del profesor Stanley Paulson, que es, podemos decir, el último gran discípulo de Kelsen, quizá la autoridad más importante de Kelsen en este momento en el mundo. Quien también me ha expresado Alejandro, está muy contento de saber que estamos haciendo este seminario.
También ha publicado y traducido artículos en estos ámbitos. En enero de 2015 fue publicada su primera obra titulada La institucionalización de la razón, la filosofía del derecho de Robert Alexy, editada por la UAM Iztapalapa y la editorial Antropos. Esta obra contiene un prefacio por parte del profesor Martín Borowski, otro de los grandes teóricos del derecho contemporáneos, que es profesor titular de Derecho Público, Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad Ruprecht Karl Heidelberg en Alemania. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en el posgrado de nuestra universidad y de Criminología en el posgrado en Derecho en el INACIP. Sus principales líneas de investigación están enfocadas en 5 ejes: la argumentación práctica y jurídica, los derechos humanos y fundamentales, la teoría y filosofía del derecho, la filosofía política y moral contemporáneas y temas de criminología crítica y sociología del castigo. Sin más, entonces, dejo con ustedes al doctor Nava, quien conoce muy bien el trabajo de Robert Alexy, y donde seguramente podremos darnos cuenta de muchas de las distorsiones que desafortunadamente el pensamiento de este autor tan relevante está teniendo, no solo en los medios académicos, sino desafortunadamente también en muchos de los medios de las instituciones judiciales, donde muchas veces se pretende fundamentar en un Alexy que no es Alexy. Esto me recuerda un poco la anécdota de un compañero filósofo al que le decíamos de cariño el Yus Jarocho. Fue un hombre que tenía una gran vocación académica, pero la vida impidió que se dedicara a estas actividades. Terminó siendo abogado de ingenios azucareros. Como pudo, estudió alemán y como pudo se fue a Alemania. Se sentó no sé cuántos días esperando que apareciera Habermas para hablar con él. Habló con Habermas, vino feliz. Y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas se organizó un seminario sobre Habermas, con especialistas en Habermas. Cuando nuestro querido amigo intervino, pues no era habermasiano, sino habermarciano. Él había leído su Habermas, que no tenía que ver absolutamente nada con el Habermas de los especialistas. Entonces, lo que tratamos de evitar con este tipo de seminarios es que seamos habermarcianos y que nosotros estemos hablando de cómo nosotros nos construimos solitos a los autores. En ese sentido, una vez más, agradezco mucho a Alejandro estar entre nosotros e inaugurar esta serie de seminarios, y sin más preámbulo, los dejo con él. Adelante, Alejandro. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bien. Pues antes que nada, muy buenos días. Agradezco muchísimo su presencia. La verdad, para mí es un honor estar hoy aquí esta mañana con ustedes, hablando un poco sobre el pensamiento del profesor Robert Alexy. En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento al profesor doctor Enrique Cáceres por 2 cuestiones. En primer lugar, por darme esa oportunidad de hablar sobre la obra del profesor Robert Alexy. Creo que esta es una oportunidad que pocas veces se da. Y en segundo lugar, también le agradezco al profesor Enrique Cáceres porque hemos tenido algunas pláticas previas sobre por qué tenemos que tomarnos a los filósofos del derecho en serio. Es decir, la filosofía del derecho ha sido una de las áreas más fértiles en la filosofía práctica en los últimos 30 años. ¿Se escucha? Sí. Okay. En los últimos 30 años, la filosofía del derecho ha sido una de las áreas más fértiles de la filosofía práctica. Diversos filósofos políticos y morales han recurrido a la filosofía jurídica para reafirmar muchas de sus tesis morales y políticas en torno a la legitimidad de los ordenamientos jurídicos y políticos contemporáneos. Y este tipo de dudas que he platicado con el profesor Enrique Cáceres pues nos ha llevado a hacer este primer seminario sobre el pensamiento del profesor Robert Alexy. Ayer hablaba con el profesor Stanley Paulson sobre este seminario y estaba muy contento. Hace unos días le mostré al profesor Alexy el cartel que muy amablemente aquí hicieron en Jurídicas y le gustó mucho, sobre todo, dice, porque mi sonrisa queda patente en el seminario. Y pues vamos a comenzar este seminario. Antes que nada, quiero comenzar con una pequeña anécdota. En 2011 se celebró en México un congreso sobre la filosofía política de Hegel y vino un especialista del pensamiento hegeliano, el profesor Klaus Fiebeck. Cuando hablamos en la comida con el profesor Klaus Fiebeck, él decía, en tono bastante enojado, nos platicaba
sobre cómo Karl Popper, en la sociedad, cuando daba sus lecciones sobre su texto, La sociedad abierta a sus enemigos, algunos alumnos le decían, oiga, profesor, cuando él hablaba sobre Hegel, le decían, oiga, profesor, pero eso lo dice Hegel. Y que Karl Popper decía, la verdad, no necesito leer directamente a Hegel para saber que es un totalitario. No necesito leerlo. Nunca más, nunca he tenido un libro de Hegel en mi mano. No obstante, en La ciudad abierta a sus enemigos hay un capítulo dedicado a Hegel. Y con los años han habido avances en la filosofía política hegeliana, claro, para criticarlo, para reafirmar sus presupuestos filosóficos. Ya no estamos en los tiempos de Popper, pero las malas interpretaciones sobre Hegel, en cierto modo, afectaron bastante la recepción de Hegel durante muchos años. Tanto autores como Popper, como Berlin, hasta cierto punto, tuvieron una influencia decisiva en la recepción de Hegel en América Latina. Pues bueno, lo mismo que hizo Popper con Hegel, han hecho muchos autores con Kelsen, con Hart, con Dworkin, con Alexis mismo. Este síndrome de Popper, de no leer a Hegel, sin embargo, criticarlo y hacer una escuela de pensamiento anti-hegeliana con base en una mala interpretación muy dolosa, es lo mismo que ha pasado con la filosofía del derecho con grandes autores. Eso creo que todos lo hemos comprobado, y es a lo que se le refería el profesor Cáceres cuando hablábamos sobre quién no ha escuchado de Kelsen, que es un padre del totalitarismo, incluso nazi, ¿no? Creo que en Alemania nadie lo ha escuchado. Es considerado el padre de la democracia, el padre de los mejores escritos sobre democracia que han habido en Alemania en el siglo XX, aún por encima de los textos de Max Weber. Pues bien, esto es lo que nos ha motivado a llevar este seminario, y esto es lo que me motivó hace 2009, hace 6 años, en escribir una tesis doctoral sobre el pensamiento del profesor Robert Alexy. En 2009 decidí llevar a cabo esta misión de leer directamente al profesor Alexy, leerlo en su idioma, leer a sus principales críticos y teóricos, muchos de los cuales son sus alumnos, leerlos para saber qué es lo que decía Alexy. Yo cuando estudiaba Derecho, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Alexy era un justnaturalista, o también era un moralista, o es el padre de la racionalidad jurídica mediante la ponderación. He escuchado muchísimo el nuevo justnaturalista, y esto me llevó a hacer una lectura directa, y esto me llevó a escribirle una carta planteándole mi proyecto e irme con él para mejorar mi tesis doctoral. Obviamente allá la mejoré bastante. Me daría un poco de pena haber visto mi tesis doctoral publicada aquí sin no haber ido allá. Creo que hubiese un error brutal. Y bueno, pues esta ha sido la síntesis final de mi tesis doctoral, ya publicada en forma de libro. Y esto es lo que quiero comenzar hablándole con ustedes. ¿Quién es Robert Alexy? ¿Cuáles han sido sus grandes aportaciones a la filosofía contemporánea del derecho? ¿Cuáles han sido los debates que ha tenido Robert Alexy? Y, por último, ¿qué es lo que Alexy nos puede dar para comprender la legitimidad del derecho moderno mediante su filosofía del derecho? Es decir, mediante su institucionalización de la razón. Un concepto que él en los últimos años ha utilizado para referirse a toda su obra. Entonces, antes de comenzar, pues quisiera escuchar sus nombres para saber quiénes están aquí, saber por qué tuvieron interés en venir a este seminario. Somos muchos, así que podemos más o menos saber quiénes somos. Así que si quieren empezamos por aquí. Sergio Lara. ¿Y por qué? Pues conocer más el pensamiento de Robert Alexy por Bien. los sentidos de la argumentación jurídica y poder prepararse mejor para los juicios orales, para poder tener los conocimientos básicos sobre la argumentación. Bien. Ok, gracias. Salvador Álvarez, igual lo que me interesa mucho es la argumentación jurídica y las teorías contemporáneas que están actualizadas para poderlas aplicar. Ah, muy bien. Soy Luis Miguel. Perdón. No, sí, está bien, está bien. Buenos días, soy Luis Miguel Vázquez y soy profesor de posgrado de la Universidad Tecnológica de México, en donde doy precisamente teorías jurídicas contemporáneas. Okay. Por lo tanto, me daba un especial interés venir a escuchar este tipo de eventos que pues son escasos realmente, ¿no? En donde se pueden tratar directamente este tipo de autores. Bien. Buenos días, mi nombre es Rosa María Díaz Copica y bueno, ok.
Yo estoy muy interesada porque, bueno, mi esposo aquí también presente, está estudiando el doctorado. Yo soy licenciada en Derecho, pero él me ha comentado la línea de investigación, precisamente, y son muchas cosas que a veces sí no logro entenderle, y sin embargo, bueno, por eso estoy aquí para empezar a entender de qué me habla. Ok, muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Guillén, yo soy doctorante en la Universidad del Distrito Federal y bueno, es de Derecho y Ciencias Jurídicas. A mí me ha interesado mucho la investigación y al respecto saber líneas de investigación, cuál es el fundamento, en qué se han basado, cuáles son sus maestros. Y cuando vi el tema y saber que era de Robert Alexis, pues me interesa más descubrir esa línea de investigación y entender un poco más a él. Gracias. Sí, buenos días. Soy Raúl Ravelo, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de La Salle y pues vengo a conocer el pensamiento de Robert Alexis, pero desde la perspectiva de ustedes, los expertos. Gracias. Muy buenos días, soy Eduardo Ortiz, soy estudiante de la licenciatura en Derecho aquí en la UNAM y bueno, a mí me llama mucho la atención la filosofía de Alexis porque quiero conocer su perspectiva de los derechos humanos y cuál es su línea argumentativa para poder darle esa racionalidad institucional que él denomina. Bien. Soy José Ventura Campos, egresado de la Facultad de Derecho, y mi presencia aquí obedece a actualizarme en temas filosóficos sobre derecho. Okay. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pedro López Doria. Soy egresado de la FES Acatlán y estoy realizando mi tesis en la maestría de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la circunstancia que está uno aquí presente es por el interés legítimo de conocer más sobre la filosofía del derecho y por supuesto más de un autor tan importante y trascendente como es Robert Alexis en estos tiempos donde los derechos humanos y su vigencia, su defensa tiene que ser actualizada para todo operador jurídico. Gracias. Sí. Buenos días, mi nombre es Andrea, soy licenciada en Derecho. Me interesa sobre todo la perspectiva de igual manera de los derechos humanos, pero también no tener como esas lagunas, esas malas interpretaciones de la filosofía contemporánea. Me gustan mucho los temas de filosofía, por eso estoy aquí. Gracias. Okay. Buenos días, soy Marta Buendía, también soy licenciada en Derecho y el interés en adentrarme un poco más al conocimiento de la filosofía más que nada contemporánea. Bien. Buenos días, yo soy Fabiola Hernández, soy estudiante de Derecho y pues más que nada me interesa hacer mi conocimiento más amplio sobre la filosofía del derecho. Gracias. Sí, gracias. Soy María de Lourdes Valladares Montes, soy licenciada en Derecho y me interesan mucho las cuestiones de la filosofía, sobre todo la argumentación jurídica, que es pues ahora sí que, sobre todo los antecedentes, que es lo que me interesa. Buenos días, mi nombre es Roberto García y el interés de estar aquí es justamente para aprender un poco más de la línea de pensamiento del doctor Alexis, que como bien dice el doctor Cáceres, ocasionalmente o suele suceder que al no escuchar de viva voz de gente que conoce personalmente a los autores, se puede tergiversar de repente la ideología. Agradeciendo este espacio y desde luego escuchar de viva voz del doctor Alejandro Nava, pues que fue discípulo del doctor Alexis, cuál es esa línea, aprender. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Lozada Flores y estudio la especialidad en Derecho Penal. Me interesa o estoy aquí por conocer la teoría de los derechos fundamentales del doctor Robert Alexis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Kenia Benítez y bueno, también estoy realizando mi tesis de maestría que realicé en la universidad y soy operadora del sistema jurídico, trabajo en la sala penal y efectivamente con este auge
de los derechos humanos se ha dado mucho la teoría de ponderación de Robert Alexy, pero no sabemos a ciencia cierta de qué forma la estamos aplicando, ¿no? Y efectivamente creo que ni siquiera tenemos un panorama muy amplio de lo que son los derechos humanos dentro del sistema. Gracias. Esos van a ser 2 temas candentes de mañana. De una vez lo adelanto. Sí, buenos días, mi nombre es Horacio González, vengo del Estado de México, de Toluca. Soy abogado, licenciatura en Derecho, egresado de la Estatal del Estado de México. Hice el posgrado en la Panamericana en Derecho Procesal Constitucional y actualmente estoy en vías de la maestría a hacer la investigación para obtener el título. Okay. Principalmente en metodología del derecho. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Vicente Hernández, estudio un doctorado en Derecho, soy académico y me gustan mucho las teorías alemanas, pero más con un enfoque racionalista, ¿verdad? Con enfoque racionalista. Bien. Buenos días, mi nombre es Benjamín Jiménez Villarreal. Vaya, el interés per se, la filosofía jurídica me ha interesado siempre, creo que es algo muy fundamental para todo abogado. Y máxime cuando, por ejemplo, se habla hoy en día tanto en la jurisprudencia como en la doctrina de Robert Alexy, y me parece que un seminario así, donde se va a discutir su pensamiento, pues es sumamente importante. Bien. Buenos días, soy Leonardo Enríquez, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y estudiante de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me interesa rescatar el derecho porque, al menos en mi facultad, es muy triste, pero se vive una tecnificación del derecho tremenda. Y pues bueno, se agradece este espacio porque no los hay. Hola, buenos días. Mi nombre es Hugo David Vázquez Caloca. Vengo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Mi finalidad al venir a ese seminario principalmente fue porque como estudiante uno se da cuenta de cómo en la sociedad actualmente a la abogacía o principalmente a los abogados los tienen catalogados pues no como profesionales, sino como manipuladores de esa herramienta que se llama derecho. En ese sentido, a la hora de mi carrera, a partir como del 3er semestre, empecé a buscar sentido a la misma carrera, ¿no? Me encontraba como a veces decepcionado también por la misma, ¿no? A lo mejor por los profesores o por la sociedad lo que inculcaban sobre la misma carrera. Y empecé a tratar de encontrar un sentido del porqué de la misma. Y creo que una de las herramientas de la cual me ha ayudado para buscar ese sentido del derecho es la filosofía. Y creo que un profesionista plenamente consciente para operar el mismo se necesita llegar de muchísimas más herramientas y una de ellas puede ser la filosofía. Por eso estoy aquí en este seminario. Gracias. Buenos días, mi nombre es Franklin López León, soy estudiante en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Mi interés para venir a este seminario fue que quería conocer más sobre el pensamiento de Robert Alexy y adentrarme más y poder entender lo que es el derecho como tal. Buenos días, doctor. César Olmedo. Las razones son 2. Una es porque es fundamental para uno de los capítulos o de los ejes de la tesis doctoral. Y el otro es porque en la mayoría de juicios que hemos tenido citan mucho esta cuestión de restricciones de derechos. Por ahí ya nos tocó ver una sentencia con la ponderación. No sé exactamente si haya estado bien aplicada, me parece que no. Entonces, por eso también es la idea de venir a profundizarlo. Gracias. Bien. Buenos días, mi nombre es Alejandro Goríbar Díaz y soy estudiante de matemáticas en la Facultad de Ciencias de aquí, de la UNAM. Y bueno, mi intención por estar aquí es por puro interés, en realidad, pura curiosidad. Siendo sincero, muchos de los autores aquí no son muy conocidos para mí. Sin embargo, estoy consciente yo de la importancia de la filosofía jurídica y del derecho. Como dices, la aplicación es una de las filosofías que más aplicación tienen en las sociedades, y bien son importantes conocerlas y por supuesto estudiarlas, pensarlas, filosofar sobre ellas, puesto que pues son las que marcan o fijan un rumbo, una trayectoria que debe de seguir las sociedades, los estados, ¿no? Bueno, ese es mi interés en sí, ¿no? Bien.
si Alexi hubiera hecho otra cosa, además de filosofía normativa y analítica del derecho, hubiera sido filosofía de las matemáticas. Le fascinan a Alexi las matemáticas. Cuando leyó él a Gottlob Frege, este filósofo alemán, quedó fascinado por la filosofía de las matemáticas y en Brasil hizo formalizaciones con matemáticas. Le fascinan. Dice, por eso dice, cuando yo era joven me decían en la preparatoria el robot Alexi. Parte de racionalidad matemática está en él. Buenos días, mi nombre es Roberto Reyes Mondragón, yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del DF, entonces todos los días nos tocan casos de enfrentamiento o colisión de derechos y es importante ahí tener una fundamentación adecuada para dar o no la razón, por eso es mi interés y además porque la filosofía del derecho siempre ha sido una de las cuestiones que me llaman la atención precisamente porque como abogados o juristas debemos tener mayores elementos más allá de la norma para poder fundamentar una decisión. Ese es el interés principal. Bien. Buenos días, soy maestrante por la Facultad de Derecho y bueno, mi interés principal al asistir a este seminario es conocer o desmitificar el pensamiento de Alexi y en segundo lugar comprender de mejor manera ¿qué relación existe entre la construcción del lenguaje y la aplicación y su aplicación jurídica? Porque bueno, pues parte de mi investigación va en esa línea, lo considero fundamental. Gracias. Buenos días, mi nombre es Bertín Gutiérrez, soy abogado especialista en Derecho Fiscal, me dedico al litigio en esta materia y bueno, me parece que la aplicación de derechos humanos en esta materia está un poco atrasada. Es triste ver las sentencias del Tribunal Fiscal, es triste ver las sentencias en materia de amparo que emiten los tribunales en esta materia de contribuciones y en general de la materia fiscal. Entonces me parece que es algo fundamental para nosotros como fiscalistas que podamos entender bien el tema de derechos humanos y aplicarlo bien, aterrizarlo bien en materia de contribuciones. Y bueno, aparte me invitaron a dar una clase allá en Puebla de filosofía del derecho, entonces me parece que vaya a aventurarse así como jurista no especializado en filosofía, aventarse una clase de estas, como dice, se me fue el nombre, pero como dice, estaba leyendo apenas un libro de filosofía que decía, desafortunadamente el estudio de la materia de filosofía jurídica en este país se le encomienda a profesores que están poco especializados en esta materia. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando uno egresa de las universidades y empieza en la práctica de derecho, si no tiene uno bases sólidas de filosofía del derecho, va a ser muy poco probable que puedas desarrollarte debidamente en la materia, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. Muchas gracias. Hola, León Simón Roy, de la Universidad de Guadalajara, y estoy haciendo un trabajo para finalizar el máster en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Y el trabajo consiste en analizar 3 modelos o 3 teorías del razonamiento jurídico a partir de normas de derechos fundamentales, como uno, la teoría del razonamiento de Alexi, otro, la teoría de la interpretación de Dworkin, y una tercera vía que es algo así como especificacionismo, que lo han lanzado profesores como Amalia Maya del Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero sobre todo en filosofía moral con Henry Richardson. Y últimamente hay un profesor, Gregory Weber, de la Universidad, creo que London School of Economics, algo así. Y bueno, pero me he dado cuenta que cuando abordo a Alexi siento lagunas porque no comprendo su teoría del razonamiento a la luz de una teoría general del derecho. Y creo que aquí podremos discutir al respecto sobre cómo se integran los distintos elementos y creo que es el objetivo de la primera lectura, ver cómo se integran los 3 trabajos fundamentales. Exacto. Bueno, gracias. Buenos días, yo soy Javier Meléndez. Actualmente curso la maestría en Ciencia Jurídico-Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pero me interesa desde los primeros años de la licenciatura el tema de derechos humanos y de derecho internacional, y en esta tesitura pues creo que es importante conocer
el pensamiento de Robert Alexi. Buenos días, yo me llamo Rebeca Lorea y pues a mí también estoy aquí por el interés en los derechos fundamentales, los principios y todo lo que propone Alexi, sobre todo porque es como la fundamentación de los derechos y ya su aplicación. Como que en todos lados lees mucho de la regulación y de todo, pero Alexi es como lo primero y lo último, entonces es lo que me interesa. Buenos días, mi nombre es Silvia Tapia y estoy aquí porque me interesa mucho conocer sobre los filósofos del derecho. Soy especialista en derecho penal y defensora de derechos humanos y es sumamente importante el conocer estos pensamientos de todos estos pensadores. En la práctica profesional me he encontrado con decisiones de los jueces que, utilizando precisamente la ponderación, aplican al revés esa ponderación y condenan a inocentes, ¿no? He visto cómo sucede esto. Un ejemplo muy concreto: persona que es juzgada durante 6 años sin que se le dicte sentencia al día de hoy. El juez, al final de dictar su sentencia, en lugar de dictarla, se declara incompetente, ¿no? Entonces, una flagrante violación, y utiliza argumentación de este tipo de manera errónea, así lo veo yo. Pero para mí creo que esto me ayudará mucho en mi formación profesional, ya que tengo un gran interés en poder pues estos conocimientos utilizarlos para esa defensa de esas personas y a la vez también para en un futuro transmitirlos a las nuevas generaciones, porque pues yo siento que pronto iré de salida, no sé, algunos años todavía, Dios me lo permita, pero sí me interesa compartir los conocimientos. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a los ponentes. Yo no soy abogado, yo soy matemático también, soy egresado. Desde hace más de 30 años que ingresé a la Facultad de Ciencias, me di cuenta de que la filosofía es el eje rector de todo el razonamiento humano, no nada más de las matemáticas o de la filosofía. Por lo tanto, me he dedicado a analizar la filosofía como fundamento, herramienta, elemento, medio, y por lo tanto estoy totalmente integrado al análisis de Hegel y de otros personajes que son básicos en la filosofía universal. A este personaje no lo conozco tanto, por eso es que se abre un nuevo horizonte para mí. Y como consecuencia de ello, pues estoy sumamente interesado, más como matemático que como abogado, pero agradezco de antemano todos sus conocimientos que sin duda y de manera generosa nos van a participar. Muchas gracias. Sí. Buenos días, me llamo Reina Margarita González, soy estudiante de la Facultad de Derecho. Estoy aquí porque pienso que la filosofía es parte medular de cualquier conocimiento, de todas las ciencias. Y en segundo lugar, también estoy aquí porque en un futuro pienso en dedicarme a la investigación jurídica. Gracias. Bien. Mi nombre es Juan Carlos Sansores Betancourt, soy abogado consultor y pienso que Alexi es un autor muy importante para los estudios que realizo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si ya son todos, vamos a proceder. En la siguiente hora vamos a exponer un poco sobre los datos biográficos de Alexi, vamos a exponer en qué consiste el sistema alexiano, vamos a hablar de la metodología que ha tenido Alexi, para después hacer una pequeña pausa para no estar tanto tiempo así, y después vamos a proceder a entrar de lleno a su teoría de la argumentación práctica y jurídica. Así que vamos a entrar de lleno de una vez. En 1976, Alexi termina su tesis doctoral, la cual se publicaría en 1978 bajo el sello de la editorial Suhrkamp, en Alemania. Curiosamente, Jürgen Habermas leyó unos avances de la tesis doctoral de Alexi y después Jürgen Habermas fue influido por un pequeño artículo del profesor Alexi, una teoría del discurso práctico, el cual pues he hablado con el profesor doctor Cáceres para hacer una traducción para la UNAM. Y cuando Alexi le muestra el trabajo a Habermas le dice: ¿para qué publicar tu tesis en Duncker, en un Humboldt, una editorial bastante cara? Le dijo: yo te puedo ayudar para publicarla en Suhrkamp. Bueno, a partir de la publicación de Teoría de la Argumentación Jurídica en 1978, tendría origen una de las filosofías jurídicas más influyentes de nuestro tiempo. En 1985, Robert Alexi termina su tesis de habilitación,
Teoría de los Derechos Fundamentales, y en 1992 publica Concepto y Validez del Derecho. Estas 3 obras, Teoría de la Argumentación Jurídica, Teoría de los Derechos Fundamentales y Concepto y Validez del Derecho, junto con un centenar de artículos en los que Alexi ha ido puliendo y refinando los argumentos de estos 3 ejes, constituyen algo así como un sistema de filosofía del derecho. Un sistema en cuanto hay una coherencia entre todos los ejes rectores, los que hicieron la lectura del profesor Borowski, se darán cuenta que hay una coherencia entre los temas de Alexi. Alexi ha intentado hacer una filosofía del derecho de proporciones sistemáticas, es decir, integrando sus ejes, conectando sus ejes de muy diversas maneras, algo que ha hecho en los últimos años, ha intentado dejar más claro esto, y de esa manera Alexi ha intentado presentar esta filosofía con el nombre de la institucionalización de la razón. Bien, el mismo Alexi, cuando se ha referido en los últimos años a su trabajo, él lo ha expuesto de esta manera. Permíteme que haga una lectura. Ha dicho Alexi: la mayoría de mi trabajo ha estado dedicada a 3 temas. Primero, al razonamiento jurídico y a la argumentación. Segundo, a los derechos humanos y constitucionales. Y tercero, al concepto y naturaleza del derecho. Si los 3 temas pueden ser unidos mediante esta idea, el resultado bien podría ser un sistema que le he llamado la institucionalización de la razón práctica y bajo cuyo título han salido diversas obras, tal como la mía, o una compilación que Matías Klatt sacó en 2012 sobre la razón institucionalizada. Ahora bien, sobre la naturaleza de la filosofía del derecho, Alexi ha intentado ser claro y especificar qué entiende él por filosofía del derecho. Dice Alexi: la filosofía del derecho, en cuanto a filosofía, es una reflexión de índole general y sistemática y tiene, como la filosofía general, una dimensión normativa, una dimensión analítica y una dimensión holística. 3 dimensiones tiene Alexi: una dimensión analítica, una dimensión normativa y una dimensión holística. Esas son las 3 dimensiones que Alexi ve en la filosofía del derecho. Ahora, esta comprensión de Alexi lo lleva a ver 3 problemas que hay en la filosofía del derecho. El primero es: ¿en qué tipo de entidades consiste el derecho? ¿Y cómo se pueden conectar de manera que podamos decir que eso que consideramos derecho es tal? ¿Cuáles son las entidades del derecho? El segundo elemento que Alexi ha hablado sobre que la filosofía del derecho es la comprensión de la dimensión fáctica del derecho. La dimensión fáctica que tiene que ver con la institucionalización del derecho en las sociedades contemporáneas. Y finalmente, el tercer tema, que es el que ha motivado su reflexión, es el tema referido a la legitimidad del derecho, es decir, la dimensión ideal del derecho. Tanto la dimensión ideal del derecho como la dimensión fáctica han sido el motor de las reflexiones de Alexi, que lo ha motivado a llevar a cabo esta reflexión filosófica de proporciones sistemáticas. Estas 3 preguntas han llevado a Alexi a plantear 4 tesis en torno a la filosofía del derecho. La primera tesis es la tesis de la naturaleza dual. Según, si queremos hacer filosofía del derecho en serio, todos los problemas que pasan en la filosofía pura también deben darse en la filosofía del derecho. Es decir, si en la filosofía hablamos de problemas epistemológicos, también tiene que haber problemas de epistemología jurídica. Si hablamos de axiología, un problema de la fundamentación de los valores, también tiene que haber un problema en torno a la normatividad moral del derecho. Segundo lugar. En tercer lugar, si existen en la filosofía problemas de ontología jurídica, tenemos que hablar sobre cuál es la esencia del derecho, qué es derecho, cómo decir que el derecho es una cosa y no es otra. Y en cuarto lugar, si existen problemas de lógica, también tiene que haber una lógica jurídica. Si esos 4 problemas existen, entonces la primera tesis es correcta. La segunda tesis es que los problemas de la filosofía del derecho tienen una especificidad, en tanto el derecho se refiere a una situación específica, tiene un objeto propio. En tercer lugar, la filosofía del derecho está conectada con las otras 2 grandes áreas de la filosofía práctica, que es la filosofía moral y la filosofía política. Es curioso porque cuando hacemos un mapa intelectual del pensamiento de Alexi, nos damos cuenta que Alexi no solamente ha leído, como lo voy a exponer a continuación, no solo ha leído filósofos del derecho, sino ha leído a filósofos morales para hablar de la fundamentación moral de su teoría, y también ha leído a filósofos políticos para hablar sobre cuál es el contenido de los derechos. De manera tal que Alexi, así como otros filósofos como John Rawls o Habermas, han intentado
llevar a cabo una vinculación entre la filosofía política con la filosofía moral y la filosofía jurídica. Eso es también lo que le da una potencia especial al pensamiento de Alexis. Y finalmente, en cuarto lugar está la tesis del ideal comprensivo, según la cual la filosofía del derecho puede tener éxito solamente si puede integrar a las tres tesis anteriores. Es decir, la tesis de la naturaleza dual de la filosofía del derecho, la tesis de que los problemas de la filosofía también deben aparecer en la filosofía del derecho. En tercer lugar, que la filosofía del derecho está conectada con la filosofía moral y política. Y la cuarta tesis es que solamente si esas tres tesis son correctas, entonces podemos hacer una filosofía del derecho en serio. Desde ahí nos estamos dando cuenta qué es lo que intenta Alexis plantear en su sistema de filosofía del derecho. Bien. Lo que Alexis intenta decirnos es que si bien es cierto que vivimos en un mundo desencantado, es decir, un mundo donde ya no podemos apelar a una fundamentación heterónoma de los valores humanos, no es un mundo irracional. Es decir, el gran tema de Alexis es el tema de la racionalidad. A él le interesa mucho el derecho, porque el derecho es una forma de mostrarnos que la legitimidad de los órdenes sociales modernos es posible sin apelar a discursos heterónomos externos a la voluntad humana. Es el gran problema que tuvo Alexis y que lo motivó a llevar a cabo sus reflexiones en torno al derecho y a la fundamentación moral de este. Ahora bien, voy a hablar a continuación sobre el contexto biográfico de Alexis. Alexis nace en 1945 en Alemania y de joven tenía dos intereses principales. Uno era la filosofía y otro era ser soldado. Él incluso aprendió inglés cuando convivió con los Marines. Él tuvo un contacto directo con el idioma inglés cuando tenía que entrenar con los Marines y llegó a ser teniente de un pelotón de tanques. Por eso siempre le han gustado mucho los tanques. Pero en 1968 él entró a estudiar Derecho y Filosofía a la Universidad de Göttingen. Cuando él estudia en la Universidad de Göttingen, conoce a dos profesores que van a ser fundamentales para él. Por un lado, desde el ámbito del derecho, conoce a Ralph Dreyer. Voy a apuntarlo. Él conoce a Ralph Dreyer, que se vuelve su mentor en el ámbito del derecho, aunque lo conoció al final de su carrera. Y fue quien lo introdujo en la filosofía del derecho, específicamente con 4 autores. Él fue quien le dio a conocer a Hans Kelsen, a Herbert Hart, a Gustav Radbruch y a Alf Ross. Muchísimas gracias. Gracias. Él le permitió conocer a esos autores, Alf Ross, Hans Kelsen, Herbert Hart y Gustav Radbruch. Ralph Dreyer tiene un pequeño trabajo traducido por Ernesto Garzón Valdés, pero su libro principal sigue sin estar traducido: Derecho, Moral, Ideología. Estudios sobre teoría del derecho. Y antes con ese, a Günter Patzig. Günter Patzig va a ser una influencia decisiva en el pensamiento de Alexis, porque él fue quien lo introdujo, en primer lugar, a las reflexiones de Aristóteles. En segundo lugar, lo introdujo al pensamiento de Immanuel Kant. De hecho, Günter Patzig es uno de los mejores conocedores del pensamiento de Aristóteles. Y en tercer lugar, lo llevó al estudio de Gottlob Frege, el gran filósofo alemán que también incluso eso lo llevó a Alexis a estudiar matemáticas. Incluso también lo llevó a Alexis a conocer a expertos en el pensamiento de Frege, como Wolfgang Kühne. Cuando Alexis conoce a estos dos profesores, ellos dos lo marcarían en sus respectivas facultades. Por una parte, la Facultad de Derecho y por otra parte, la Facultad de Filosofía. Durante muchos años hemos escuchado que Norberto Bobbio nos ha hablado de una distinción entre filósofos del derecho, filósofos, y filósofos del derecho, juristas. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Esa distinción, bueno, no me parece nueva de Bobbio. Ya la había dicho Rudolf Stammler en un escrito de finales del siglo XIX sobre la metodología de la filosofía de la ciencia del derecho. Y Alexis, usualmente cuando hablamos de filosofía del derecho hay problemas, porque muchos filósofos del derecho
que vienen del ámbito jurídico, a veces carecen de la fundamentación moral que viene propia del estudio de los filósofos. Y luego, algunos filósofos del derecho que vienen parte de la academia jurídica, de la academia filosófica, en ocasiones carecen de la comprensión de la dimensión fáctica del derecho. Bueno, Alexis tuvo una ventaja, que estudió derecho y filosofía. Alexis es un filósofo del derecho, tanto filósofo como jurista, y eso es lo que le da en muchas ocasiones su obra. Vemos cierta potencia filosófica que viene por esa doble formación que tuvo. ¿Todo esto queda claro hasta ahora? Perdón, sí. Yo tengo una pequeña duda. ¿Usted se refiere a lo que comenta Robert Alexi en su libro de validez, el concepto de validez del derecho? Pero él habla más de derecho, más que de derecho en este texto. Si estoy mal, me corrige. Él se refiere a sistemas normativos. Como que no se aventura todavía a hablar de ese complejo concepto que es el derecho, ¿no? Y él como que refiere un poco más a sistemas normativos. Y que para que sí sean eficientes, sí sean legitimados, tiene que recorrer esos cuatro dimensiones a la cuestión. Bien. Perdón si estoy... No, está bien. Hay dos Alexis, por decirlo así. Hay dos Alexis. Uno que termina hasta final de la década de los 90, cuando es un Alexis más analítico. Y después, en los últimos años hemos hablado de un Alexis que ha vuelto a la metafísica, donde ya habla de que el derecho tiene propiedades esenciales. Alexis trata de dar cuenta, en el concepto de validez del derecho, tanto del derecho como sistema normativo, como un conjunto de normas, como del derecho como tal. No obstante, Alexis en concepto de validez del derecho nunca habla sobre la esencia del derecho. No habla, él se mantiene un poco reacio, su fuerza analítica que tiene le impide hablar de algo así como elementos necesarios del derecho. Apunta a hablar sobre 3 conceptos de validez: el concepto jurídico, que lo vamos a hablar el jueves, el concepto sociológico y el concepto ético de validez. No obstante, el segundo Alexis sí habla sobre la esencia del derecho. Eso es lo que vamos a hablar el jueves, cuando hablemos de cómo Alexis integra su sistema y esa idea de la naturaleza del derecho. Ahorita la voy a exponer sobre cómo la va integrando. Eran reflexiones que debían ir en concepto y validez del derecho, pero no las tomó hasta ahí. Hablar de esencia del derecho lo va a hacer hasta después de 2003-2004, cuando va a hablar sobre la esencia del derecho. Incluyen el concepto exacto, el concepto y la naturaleza del derecho. Bien. Después de que Alexis termina su obra, estas obras, Alexis ha tenido, como todos lo sabemos, una influencia enorme en América Latina. Una influencia enorme. Podemos hablar incluso de la Escuela Moderna de Kiel, a partir de la... Alexis rechazó algunas vacantes para dar clases en escuelas, incluso en la escuela de Göttingen, donde Alexis rechazó ocupar la plaza de su profesor, de su mentor Ralph Dreyer. Un lugar donde a Alexis le gustaba mucho la Universidad de Göttingen porque él fue uno de los líderes del movimiento estudiantil. Alexis fue parte de la Liga Comunista y pues siempre quedó con buena idea, con la idea de regresar a su alma mater, ¿no? Después de haber sido miembro de la Liga Comunista, llegar a ser profesor de esa universidad. No obstante, prefirió Kiel por razones personales, y es en Kiel donde él funda lo que se ha llamado la Escuela Moderna de Kiel. ¿Por qué hablamos de una escuela moderna o segunda escuela de Kiel? Porque antes de Alexis, tanto hubo grandes juristas en la Universidad de Kiel como Hermann Heller o Gustav Rasbruch, como también es famosa la escuela de Kiel por la influencia de Karl Larens. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Es el autor del libro Metodología de la Ciencia del Derecho, y él es considerado uno de los filósofos nazis del derecho. Él en 1933 tuvo una influencia decisiva para la Gleichschaltung en Alemania, una ley que equipara el derecho nazi que se enseñara en las escuelas. Entonces la escuela de Kiel siempre tiene una muy mala fama, sobre todo en derecho penal, con la obra de Edmund Mesger, también con Karl Larens. La escuela de Kiel, la primera generación, tiene un pasado muy oscuro. Incluso todavía algunos libros tienen los sellos nazis de los libros. Pero cuando llega Alexis, pues ya podemos hablar de una segunda escuela, ¿no? La escuela de Kiel, la cual ha tenido muchísimos alumnos. ¿Quiénes son los alumnos que ha tenido Alexis en Alemania? ¿Quiénes son sus alumnos más prominentes? Martin Borowski, Jan Siegmann, Matthias Klatt, Karl Steinbecker, Matthias Kuhn, Nils Teike,
Fiete Kalschauer, ha tenido bastantes alumnos en Alemania, pero lo que queremos rescatar es que ha tenido muchísimos alumnos en América Latina. O sea, incluso parece que el tema de cuando hablamos de ponderación, tenemos muchas fuentes, porque Alexis ha tenido alumnos en Colombia, como Rodolfo Arango, como Carlos Bernal Pulido, a quien todos los que hemos hablado de ponderación creo que lo conocemos bien, ¿no? Sus obras han sido uno de referentes. El principio de proporcionalidad, Carlos Bernal Pulido ha hecho contribuciones muy importantes. Rodolfo Arango en torno a los derechos sociales y la filosofía del derecho. En Argentina hemos tenido también a Laura Clérico, que es una de las especialistas en ponderación, al lado de Jan Sigman. Hemos tenido a Eduardo Sodero, hemos tenido a Paula Gaido. En Brasil, pues Alexis ha tenido una influencia enorme a tal grado que hasta podemos hablar de una leximanía en Brasil. Hemos tenido autores como Virgilio Afonso da Silva, padre de un famoso constitucionalista, cuyos libros están traducidos al español. Claudia Toledo, Julio Aguiar, Alexandre. La influencia que ha tenido en Brasil ha sido enorme. De hecho, Alexis apenas llegó ayer de Brasil, porque estuvo hace un mes y medio, ahora estuvo de nuevo en Brasil. Le han dado muchos premios en Brasil. Creo que es el país que más doctorados honoris causa le ha dado. Y también en América Latina ha tenido otros alumnos, tanto en Perú ha tenido también otros alumnos, creo que en Costa Rica tiene uno actualmente. Colombia, ¿cómo se llama tu colega? María Claudia también está estudiando con él. Ha tenido, Alexis es algo curioso porque es un poco como Kelsen, ha tenido muchos alumnos en América Latina. Alexis ha tenido una influencia enorme el pensamiento de Alexis en América Latina. Claro, por las traducciones que nos llegaron, tanto de Ernesto Garzón Valdés como de Manuel Atienza e Isabel Espejo, fueron las primeras traducciones con las que tuvimos acceso. La tesis de teoría de la argumentación jurídica la tenemos por el Centro de Estudios Constitucionales. Y teoría de la argumentación jurídica, Ernesto Garzón Valdés, es una primera traducción de 1989, traducción que luego fue retomada por Carlos Bernal Pulido, y también Concepto de Validez del Derecho lo hizo Ernesto Garzón Valdés, creo que con el seudónimo de Jorge Malem Seña. No entiendo por qué hizo el seudónimo, pero bueno. Y eso nos ha mostrado que Alexis tiene una escuela muy grande en América Latina. Tanto así que cuando hablamos de ponderación hemos tenido la suerte de contar con alumnos que nos han dado un conocimiento de primera mano sobre Alexis. Sobre esto, ¿comentarios? Bien, eso lo vamos a hablar en un ratito, pero de una vez te adelanto. Alexis ha tenido una influencia, Alexis tuvo dos influencias para hacer teoría de la argumentación jurídica, cuando habla de la racionalidad de los argumentos. Una es la ética del discurso, en la versión de Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, y otra es la ética analítica, sobre todo en la versión de autores como Richard Hare, Stevenson, Toulmin, pero Alexis tuvo un acercamiento a la teoría crítica, a la escuela de Frankfurt. El acercamiento que él tuvo fue, podemos decir, con la segunda generación, con Habermas, directamente. La primera generación no, porque la primera generación obviamente veía el derecho como un instrumento de opresión. Por ejemplo, Alexis no tuvo un contacto con la obra de Adorno, obviamente conoce la obra de Adorno, de Horkheimer, incluso de Neumann, pero de Roger Kirchheimer también, pero Alexis cuando tiene un acercamiento con Habermas es curioso, porque Habermas tiene una visión negativa del derecho. Habermas, la tesis doctoral de Habermas, por cierto, la traducción al español es cambio es historia y crítica de la opinión pública, sería cambio estructural del espacio público, Struktur Wandel der Öffentlichkeit. Cuando Habermas escribe esta obra, él incluso es asesorado por un jurista socialista, pero Wolfgang Abendroth. Pero Habermas tenía muchos prejuicios hacia el derecho, muchos prejuicios. Hay un debate muy famoso entre Habermas y Luhmann, donde Habermas defiende la idea de que el derecho es usado solamente como acción estratégica. Dice, no, el derecho, no hay presupuestos morales, cada quien busca lo que ofrece, lo que quiere, pero cuando Habermas lee a Alexis, cambia de opinión. En acción comunicativa, Habermas reconoce que gracias a Alexis se dio cuenta de que el derecho tiene una moral interna. Entonces, ha habido un contacto fuerte con la escuela de Frankfurt, pero ese cambio ha sido positivo para Habermas. Habermas le debe a Alexis dos cosas. Una es la comprensión de que la argumentación jurídica tiene una dimensión moral, y la segunda es la comprensión de que la importancia de que los derechos fundamentales se positiven en las sociedades contemporáneas. Entonces sí hay una influencia de la escuela de Frankfurt. Y eso lo vamos a hablar también
en unos momentos. Bien, ¿queda hasta ahí claro esto? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Alexi para intentar fundamentar su programa? Vamos a hablar sobre la estructura de la obra de Alexi. Institucionalización de la razón. Práctica. La institucionalización de Vernunft, dice Alexi. La institucionalización de Alexi en cuanto a sistema filosófico está compuesta de 3 ejes. 3 ejes. ¿Lo puedo poner abreviado para que, pues si no, no me va a caber? Bien. El primer eje es teoría de la argumentación práctica y jurídica. Teoría de la argumentación práctica y jurídica. Este es el primer eje de Alexi. Y obviamente está representada por la obra Teoría de la argumentación jurídica. La obra es Teoría de la argumentación jurídica. Es la obra en la que he expuesto, así como muchísimos artículos en la materia. Ese es el primer eje de la obra de Alexi. ¿Y cuáles son sus referentes? La ética analítica. La ética analítica. Y la ética del discurso. En la versión de Karl Otto Appel, quien fue profesor en Kiel, como también la versión habermasiana, hablando de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. Estas son las 2 influencias morales de la teoría de la argumentación jurídica y práctica de Alexi. Este es el primer eje que tiene Alexi en su teoría. Después Alexi se dio cuenta que no podía haber una teoría del razonamiento jurídico si no había una teoría de los derechos fundamentales, lo cual lo llevó a establecer un segundo eje. Una teoría de los derechos humanos y fundamentales. Es el segundo eje de Alexi, el cual está representado por la obra Teoría de los derechos fundamentales. Y esta Teoría de los derechos fundamentales tiene 3 niveles. Un primer nivel que tiene que ver con la fundamentación filosófica de los derechos. Es por eso que mañana vamos a hablar de esta teoría que es tridimensional de los derechos. Una fundamentación filosófica. Por eso Alexi ha escrito textos como Derechos Humanos sin Metafísica o Derecho Moral, la existencia de los derechos humanos, o la metafísica de los derechos humanos, el fundamento de los derechos humanos. El segundo nivel es una teoría de la institucionalización política de los derechos. Y el tercer nivel de esta teoría es la aplicación e interpretación jurídica de los derechos fundamentales. Esto es lo que a Alexi le da una fuerza enorme a su teoría de los derechos humanos fundamentales, que son 3 niveles. Un fundamento filosófico, una institucionalización política, cuáles son los derechos a los que debe tener cualquier Estado de derecho, y el tercer nivel, que es el que nos provoca muchos dolores de cabeza, es la aplicación de los derechos fundamentales en cuanto son concebidos como principios. Esto lo hace una tesis, si se dan cuenta, es una teoría de los derechos humanos bastante fuerte, porque incluye un elemento filosófico, un nivel político, un nivel jurídico. Es una tesis bastante redondeada, la tesis de Alexi. Ahora, aquí, ¿qué influencias tiene? Obviamente, la teoría política, tanto liberal como la teoría política, una teoría política también social. Es por eso que él le da mucha fuerza a los derechos de libertad, pero también reconoce que los derechos sociales tienen mucha fuerza en los estados sociales de derecho. A tal grado que en Brasil dijo que él considera que el Estado liberal de derecho tiene que ser superado por un Estado social de derecho. Dice, no tenemos otra. El Estado liberal de derecho fue una conquista, pero tenemos que ir más allá del Estado de derecho en la modernidad. Es un Estado totalmente superado. Así lo dijo Alexi, superado. Finalmente, tenemos una teoría sobre el concepto, naturaleza y validez del derecho, el cual tiene que ver obviamente con la obra Concepto y validez del derecho, y en la cual Alexi va a intentar en esta Concepto y validez del derecho hablar sobre la doble naturaleza del derecho, la doble naturaleza.
es la idea última sobre la naturaleza dual del derecho, la doble naturaleza, la naturaleza ideal y la naturaleza fáctica del derecho. Esto está representado, obviamente, las influencias. Por una parte, Alexis tiene una influencia enorme de Kelsen, la idea de una sistematización, la idea de la dimensión fáctica del derecho, pero también tiene la dimensión de Gustav Radbruch, a quien se ha referido Raz como el héroe de Alexis. De hecho, sí lo es, porque el cubículo del profesor Alexis tenía muchas imágenes de Radbruch, a quien admira bastante. Esto es un mapa sobre todo el esquema alexiano. Sus 3 obras, un centenar de artículos donde estos momentos los va uniendo, como vimos en la lectura del profesor Borowski. La pretensión de corrección aparecía en la teoría de la argumentación jurídica por un estado embrionario. Después la pretensión de corrección tiene que ver con la ponderación, y la pretensión de corrección se vuelve un elemento de la naturaleza del derecho. Esto es lo que, este es el mapa intelectual de Alexis. Es lo que le hace un filósofo bastante peculiar en el ámbito jurídico, porque por una parte, si nos damos cuenta, teoría de la argumentación jurídica tiene la influencia de la ética analítica. Los que hemos leído a Alexis sabemos que tiene una manera de escribir muy clara. Eso tiene que ver la influencia de la ética analítica. Todas las pretensiones morales del derecho, de la argumentación jurídica, las empieza a extraer de la ética del discurso en la versión de Habermas y Carl Otto Appel. Es decir, Alexis siempre busca puntos medios. No sé si algunos de ustedes lo han notado. Alexis siempre intenta hacer un proyecto de conciliación entre posturas que eran contrapuestas. Entre la ética analítica y la ética del discurso busca un punto medio. Entre la teoría liberal, política liberal, la teoría social de los derechos, busca un punto medio, un sistema jurídico que le dé satisfacción a ambos sistemas de derechos. Y finalmente, él busca reconocer los elementos positivos que tiene el positivismo jurídico, la eficacia conforme al ordenamiento jurídico y también el elemento de la seguridad jurídica, junto con la pretensión de corrección derivada de la fórmula Radbruch. Esto es lo que Alexis esto es una comprensión del sistema alexiano. Son 3, es una triada. Alexis siempre le gustan mucho las triadas, le encanta el pensamiento triádico a Alexis, y este es su sistema, esos son sus 3 pilares. Para que tengamos una comprensión cabal de Alexis, tenemos que estudiar los 3 pilares de Alexis, sus 3 pilares. Porque alguien puede estudiar su teoría de los derechos fundamentales, pero puede que no comprenda qué quiere decir Alexis por pretensión de corrección. Pero la pretensión de corrección no solo está presente en la ponderación, está presente en sus obras primeras sobre teoría de la argumentación jurídica, y está presente en concepto y validez del derecho. Esto es lo que hace Alexis, por eso es una pretensión sistemática, como dice Borowski, porque intenta unir todo su pensamiento en los últimos años, le ha dado cierta coherencia, y es lo que le da mucha fuerza. No es analítico puro, pero tampoco es ética del discurso pura, punto medio. Busca satisfacer derechos liberales, pero también reconoce que pueden entrar en colisión con derechos sociales. Ahí tenemos que llevar a cabo ponderaciones, incluso entre derechos individuales, entre los mismos derechos sociales hay ponderaciones. Y finalmente, reconoce la fuerza de los argumentos positivistas, pero también la fuerza de los argumentos no positivistas. ¿Esto queda claro? ¿Dudas, comentarios sobre la arquitectónica alexiana? Sí. Me parece encontrar un paralelismo en el pensamiento de Kant, que se basaba en la dialéctica y que todo lo marcaba como de 3, el bueno, el malo y el del medio, digamos así. Sí, por supuesto. También la moral, el estilo del pietismo y esas cosas, que es la moral kantiana. Entonces sí me suena mucho a kantiano ese asunto. No sé si Sí. Kant ha sido una influencia también decisiva en Alexis. Curiosamente yo le he hablado sobre filósofos del derecho clásicos, quiénes son los que lo han motivado, y dice Kant, y pudiera mencionar a alguien, sería Aristóteles y Hobbes. Hegel no le gusta nada, él sí, Hegel le ruye bastante, pero Kant, incluso él tiene 2 trabajos que ha escrito sobre el concepto de derecho en Kant y la idea del derecho en Kant. Esos son 2 trabajos que publicó en los principios de la década pasada, porque él siempre ha querido dejar claro cuál es la influencia que ha tenido Kant en su obra, sobre todo por la ética del discurso y las pretensiones de un discurso universalista. Es lo que Alexis da. Ahora, bien, esta institucionalización de la razón se nos va a presentar, dice Alexis, como una teoría no positivista del derecho. Es una teoría
Vamos a ubicarla en un mapa conceptual que ha hecho Alexi. Aquí hay teorías, hay 4 tipos de teorías. Lo que él se llama es no positivismo incluyente, en oposición al no positivismo excluyente, donde podríamos identificar las teorías clásicas del derecho natural. No positivismo excluyente. Y del otro lado tendríamos 2 teorías positivistas. Por una parte estaría el positivismo incluyente, y por otra parte tendríamos el positivismo excluyente, el positivismo excluyente de la moral. Aquí podríamos ubicar en el mapa conceptual que ha hecho Alexi, dice, mi institucionalización de la razón es un no positivismo incluyente. Aquí es donde ubicamos a Alexi. ¿Qué otros autores podremos ejemplificar? Dice Alexi. No positivismo excluyente tenemos a Joseph Raz. Joseph Raz ha negado reiteradamente que el derecho tenga algo que ver con la moral. No obstante, dice Alexi, Raz se contradice porque Raz afirma que el derecho tiene una pretensión de autoridad legítima. Entonces, dice Alexi, pero si el derecho tiene una pretensión de autoridad legítima, ¿qué el concepto de legitimidad no tiene una carga moral? Podrá ser cualquier tipo de autoridad, solamente la eficacia conforme al ordenamiento. El derecho nazi tiene eficacia, se mantiene como tal en una sociedad. Pero dice Raz, autoridad legítima. Entonces lo que dice Alexi, ahí Raz comete una contradicción, porque autoridad legítima es una pretensión moral. El derecho no tiene por qué tener pretensión moral si él no aspira a la legitimidad, pero cuando Raz afirma legitimidad es una contradicción en Raz, pero bueno, eso vamos a dejarlo para el jueves. No podría, no debería. Es curioso porque en Brasil una colega, Paula Gaido, presentó un trabajo sobre Raz y Alexi, y Paula Gaido defendía que Joseph Raz sigue siendo un positivista excluyente, y Alexi le dijo no, porque habla de legitimidad. ¿Qué pasa con el concepto de legitimidad? Y ella, obviamente también después Matías Klaas la increpó, yo también, porque me parece que el concepto de legitimidad no puede estar incluido en una reflexión si es excluyente de la moral. Por ejemplo, positivismo incluyente, Hart cuando habla de contenido mínimo del derecho natural puede entrar en esta categoría, así como Jules Coleman. Y en el no positivismo excluyente podemos encontrar a los clásicos justnaturalistas, así como autores contemporáneos como Derrick Beileveld y Robert Brownsworth, en su libro Law as a Moral Judgment. Ahora, le han dicho a Alexi cuál es la diferencia entre un no positivismo incluyente como el de él y el positivismo incluyente. Dice, oye, ¿los dos incluyen a la moral? Dice Alexi, no, porque el positivismo incluyente incluye a la moral como un concepto contingente. La moral es una cuestión de hecho. Pero dice Alexi, no, porque el no positivismo que yo defiendo con mi institucionalización de la razón es un no positivismo que mantiene una conexión entre derecho y moral necesaria, normativamente necesaria. En esto difiere el no positivismo alexiano de los positivistas que incluyen a la moral. Es una conexión necesaria, no contingente. La moral puede estar o puede no estar, dicen los positivistas incluyentes, pero dice Alexi que él propone que la conexión entre derecho y moral es una conexión necesaria. Eso lo vamos a hablar con más atención el jueves. ¿Queda claro esta delimitación de lo que Alexi ha hecho con otras teorías? Michel Foucault, en este esquema que plantea de no positivismo incluyente y no positivismo excluyente, ¿dónde se alojaría? Sí, un segundito, por favor. Como se está grabando y se está transmitiendo por TV Jurídicas, sí les pediría que cuando vayan a pedir la palabra para que pase también al aire, soliciten el micrófono. Sí, muchas gracias. ¿La repito la pregunta? ¿La repito? Bueno, en este sentido, conforme al esquema que marca el doctor Alexi de escuela no positivismo incluyente y no positivismo excluyente, ¿en dónde se suscribirían teorías como la de Duncan Kennedy o inclusive Michel Foucault, que hacen un análisis
operativo del derecho y excluyen de alguna manera valoraciones e inclusive categorías de utilidad. El problema es que en algunos momentos Alexi, por ejemplo, no es alguien que ha hecho crítica referente a textos como los de Foucault, como los de Derrida incluso, porque es una pregunta que hace con recurrencia. ¿Qué hacemos con ciertos autores oscuros que utilizamos en teorías jurídicas contemporáneas? Por ejemplo, piensa en cuando Walter Benjamin, por ejemplo, habla sobre el derecho en un texto bastante oscuro, su Critique de Gewalt, hace una crítica de la violencia, textos como los de Foucault. Esos textos más bien apuntan a una crítica del derecho, pero que parece ser externa. En el caso de Duncan Kennedy podemos ubicarlo más en una sociología jurídica crítica del derecho. Pero no me parece que como teoría jurídica contemporánea, el problema es que en ocasiones Duncan Kennedy tiene ideas que apuntan obviamente una crítica del derecho, pero sin establecer cuál es el punto de vista moral. Me parece que hay un punto de vista ahí también moral de Kennedy, pero él en cierto punto rechaza ciertas categorías básicas para encasillarlos. Por ejemplo, incluso la obra de Foucault, en algunos momentos Foucault podría apuntar a una conexión entre derecho y moral, pero en otras ocasiones no. Entonces, esos autores son un poco difíciles de encasillar en ese tipo de textos, sobre todo autores que van más allá del canon tradicional de la filosofía del derecho. También, por ejemplo, pienso mucho en Derrida, en el texto Fuerza de Ley. O pienso en Benjamin, por ejemplo, incluso pienso en Giorgio Agamben, esos autores que escapan a las categorías tradicionales de la teoría jurídica y que no es tan fácil encasillarlos en ese tipo de teorías. En algún momento salió un libro sobre nuevas teorías del derecho, donde hay reflexiones de Agamben, Derrida, Foucault, otros autores, incluso de corte posmoderno, y Alexi ha sido un poco crítico respecto a esas posturas. Bien. Entonces, esto queda claro hasta dónde está el mapa de Alexi, dónde se ubica él. No positivismo incluyente. ¿Qué es lo que incluye? Dice Alexi, 3 elementos. Por una parte, y es lo que vamos a ver el jueves, incluye la certeza jurídica. El concepto de derecho, Alexi, incluye a la certeza jurídica, incluye la eficacia conforme al ordenamiento, la eficacia, y incluye, por supuesto, la fundamentación moral del derecho. Esto obviamente lo extrae no de categorías clásicas de la filosofía del derecho, sino lo hace pensando en la ética del discurso. De hecho, en Alemania, Alexi es considerado uno de los 3 teóricos de la ética del discurso, junto con Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. De hecho, se puede decir que Karl Otto Appel ha hecho una ética del discurso en el ámbito de la filosofía moral, Jürgen Habermas ha hecho una aplicación de la ética del discurso en la filosofía política, y Robert Alexi ha hecho una aplicación de la ética del discurso en la filosofía jurídica. Entonces, por eso hay muchas conexiones entre estos 3 autores. ¿Eso queda claro hasta ahora? Ahora, ya hablamos sobre la estructura del programa alexiano, el programa de fundamentación de Alexi. Ahora vamos a hablar un poco sobre ¿en qué consiste la metodología que Alexi ha utilizado? Una metodología que es posible rastrear en sus primeras obras y a la que Alexi se ha referido al inicio de cada una de sus 3 principales obras. Alexi tiene 4 libros, de hecho. El otro es Razón, Derecho, Razón, Discurso. Pero es un conjunto de artículos que ha publicado en Editorial Surkamp, Recht, Vernunft, Diskurs. Algunos lo publicó en 1995, pero algunos trabajos de ese libro los publicó Ernesto Garzón Valdés, los tradujo en Concepto y Validez del Derecho. De hecho, esa traducción contiene 2 o 3 ensayos que no son propios de esa obra. Bien, ¿cuál es la metodología alexiana? Hace rato hablaba con el doctor Cáceres sobre la teoría tridimensional de Reale. Bien, la metodología alexiana es curioso porque retoma diversos aspectos de la obra de Gustav Radbruch, Filosofía del Derecho, sobre todo de la obra de 1932 y también de la primera edición del Grundzüge, de los fundamentos de la filosofía del derecho. Es curioso porque cuando hemos hablado sobre los círculos de validez de Maynes, que todos los conocemos aquí, los hemos cansado de leerlos, como también la teoría tridimensional de Reale, también en Alexi hay una tridimensionalidad metodológica. ¿Cómo se explica esta tridimensionalidad metodológica? En primer lugar, Alexi, cuando ha hablado en su obra,
sobre la metodología que él utiliza, él ha mencionado que su obra, por ejemplo, teoría de la argumentación jurídica, él menciona que su obra es tanto analítica como normativa. Es analítica por la influencia de la metaética analítica, pero también es normativa por la influencia de Appel y Habermas. Ahora bien, cuando él escribe su tesis de habilitación, Teoría de los Derechos Fundamentales, él menciona que su tesis tiene 3 perspectivas. Es analítica, normativa y agrega una tercera, empírica. Por eso habla de la ponderación de casos prácticos. O sea, no solamente se refiere a un análisis conceptual o cómo deberían ser los derechos fundamentales, sino se mete con cuestiones empíricas. Y en concepto de validez del derecho, también él menciona que es importante retomar una perspectiva para comprender el derecho analítica, normativa y empírica. Por eso él da 3 conceptos de validez del derecho. Un concepto jurídico que pertenece a la perspectiva analítica, un concepto sociológico de validez del derecho que pertenece a la perspectiva sociológica, empírica, y un tercer concepto de validez del derecho que es el concepto ético del derecho, que pertenece a la dimensión normativa. Es decir, Alexis, su postura metodológica es comprender esas 3 partes, analítica, normativa y empírica, y su teoría de los derechos, teoría de la argumentación jurídica, se quedaba solamente en 2 dimensiones, la analítica y normativa. ¿Por qué analítica? Porque él quería esclarecer los conceptos básicos de la argumentación jurídica, pero también era normativa porque él quería proveer de criterios para determinar cómo se pueden fundamentar racionalmente las proposiciones normativas en el discurso jurídico, no solo las decisiones judiciales, sino las proposiciones normativas en general. Fue parte de un proyecto mucho más amplio que él después empezó a desarrollar con sus profesores, tanto con Patzig como con Dreyer. Entonces, esto es parte de la metodología alexiana. Eso incluso se remonta mucho a Rasbrook, cuando Rasbrook dice que la filosofía del derecho tiene una perspectiva normativa, la teoría del derecho de una perspectiva analítica y la sociología del derecho de una perspectiva empírica. Nos suena mucho a Reale, ¿no? Exacto, hechos, valores y normas. O también los círculos de validez de Maynes. Bueno, no sé, disculpa la interrupción, no sé si la idea es esa. Digo, estas teorías tridimensionales siempre me han llamado la atención y puede ser que estén interesantes. Y yo creo que fácilmente puedo mencionar una dimensión normativa, conceptual y sociológica de cada uno de los conceptos. Claro. El problema yo creo que no es ese, el problema es ver la relación entre los diferentes conceptos y si uno depende de otro o en qué medida se tiene que agotar la explicación de uno para otro. O sea, claro, esa es la parte como que creo yo más interesante. No sé si la vas a explicar después o se puede como mencionar algo, porque sí me interesa mucho entender bien a Alexi. Pero siempre que me mencionan estas como tres sentidos de validez es cuando yo ya me mareo un poco. Entonces me interesaría como ver la relación, ¿no? O sea, cuál toma un elemento primordial sobre las demás. Puede ser que lo normativo se coma a lo empírico y lo normativo se coma también a lo conceptual. O viceversa, ¿no? Es un poco el punto de Dworkin con los positivistas, etcétera. Entonces, esa parte sí me interesa muchísimo. Disculpa si lo vas a ver después, me espero para después. Para no interrumpir Eso lo vamos a hablar el jueves, porque cuando Alexi, al principio de mi exposición hablaba sobre el sistema alexiano, que está compuesto de 3 ejes, ¿no? La argumentación jurídica, los derechos fundamentales y temas de filosofía del derecho, el concepto de validez del derecho. Alexi solamente menciona estos 3 criterios. Dice, son criterios con los que la gente aborda el estudio del derecho. Por ejemplo, dice, mi teoría jurídica es analítica, no me meto con cuestiones empíricas, porque después alguien puede caer en el error de fundamentar la argumentación jurídica a partir de la validez empírica.
O sea, no establece una distinción entre el ser y el deber ser. Hay que tener mucho cuidado con esas distinciones. Yo por eso, mi teoría es analítica y normativa. No obstante, cuando él habla de argumentación, teoría de los derechos fundamentales, él menciona ejemplos de ponderación para explicar la racionalidad de las decisiones judiciales. Pero cuando llega a concepto y validez del derecho, lo que Alexi hace es decir, bueno, se han ofrecido 3 conceptos jurídicos, pero 3 conceptos de validez, son rastreables a Radbruch, pero lo que Alex intenta es ahí donde sí va a intentar vincular estos 3 conceptos de validez para dar una definición de derecho. Es lo que va a intentar Alexi al final de concepto de validez del derecho. Va a decir, voy a intentar definir el derecho a partir de esas 3 vertientes, reconociendo que en muchas ocasiones existen conflictos normativos entre la validez sociológica, por ejemplo, de las normas, con la validez normativa o incluso la validez legal. Pueden entrar en colisión esos 3 tipos de normas. Pero eso solamente lo menciona al final de concepto de validez del derecho. Como la última parte antes de dar una definición, donde dice Alexi, una definición de derecho tiene que integrar estos 3 conceptos de validez. Pero eso sí, el jueves lo vamos a hablar con mayor atención. Bien. ¿Más comentarios, dudas? ¿Queda claro la expresión hasta ahora? Bien. Perdón, nada más si me podría nuevamente explicar. Nos decía que el empírico era hacia lo sociológico, sí. Lo normativo y lo analítico, ¿hacia dónde está enfocado, perdón? Bien. Por ejemplo, Alexi cuando habla de las 3 dimensiones, la dimensión analítica tiene que ver con una dimensión que tiene que ver con la sistematicidad lógica del derecho, es decir, la elaboración conceptual del derecho. O sea, ¿cuáles son los conceptos que utilizamos los juristas? Y sobre todo tiene que ver con la sistematicidad y coherencia del sistema jurídico, pues de una perspectiva analítica, sin hacer ningún tipo de evaluaciones morales. Dice Alexi, la perspectiva empírica, el derecho también significa facticidad. O sea, el derecho también es un regulador y resultado de la relación entre derecho y sociedad. O sea, el derecho también tiene una dimensión sociológica. Entonces tiene que ver con la dimensión empírica. Finalmente, la dimensión normativa, es decir, el derecho utiliza un lenguaje normativo, es decir, tiene un lenguaje moral. Es decir, el derecho no solamente es mero análisis conceptual. La filosofía del derecho no se reduce a mero análisis conceptual, también tiene una dimensión normativa, sobre cuáles son los criterios morales para fundamentar proposiciones jurídicas, para fundamentar derechos fundamentales, para considerar que una norma cumple con ciertos estándares morales de validez. Pero también la dimensión empírica tiene que ver con la eficacia del derecho en las sociedades contemporáneas. Pero, por ejemplo, no hacer una distinción válida entre diversas formas de validez me ha llevado, cuando he discutido con filósofos de carrera, que muchos de ellos, que lo diga, padecen del síndrome yo le llamo así, el síndrome de Foucault. ¿Cuál es el síndrome de Foucault? Considerar que todas las leyes son represoras en sí mismas. Todas las leyes son represión, todas las leyes son una forma de panóptico, una forma de dominación. Cuando el mismo Foucault, si leemos con atención a Foucault en unas ocasiones, Foucault tiene pretensiones normativas. Entonces no puede decir, es que Foucault condena todo el derecho, no, porque caer en como dice Carlotto Appel, cae en una contradicción performativa. Pero muchos de ellos cuando me hablan de que el derecho tiene una dimensión solamente represora, la pregunta le digo, bueno, el problema no tiene que ver, cuando hablamos en términos de derecho positivo, no tiene que ver con la fundamentación moral de los derechos, ni tampoco con su institucionalización, a veces puede tener que ver con ella, pero tiene que ver más con la aplicación, con la dimensión empírica del derecho. Tú puedes, a partir de cuestiones empíricas, criticar toda la validez normativa de las normas jurídicas. Eso sería un error. Es diferente su validez normativa de su validez sociológica. Claro, sería deseable que haya una relación sana entre la validez social del derecho, que la gente obedezca al derecho, respeta el derecho por razones morales, que solamente por temor a la coerción. El problema es maximizar esa postura y caer en lo que yo llamo el síndrome de Foucault. Muchos Foucaultianos se enojan cuando hago ese tipo de bromas, pero el mismo Foucault reconoce la validez normativa de los derechos humanos. Ya cuando les digo eso, todos los Foucaultianos callan. Me dicen, no, es que el derecho debe desaparecer en Foucault. Y le enseño ciertos escritos de Foucault y ya me dicen que eso no le escribió Foucault. Bueno, bueno, tal vez leí mal a Foucault. Bien. ¿Esto queda claro hasta ahora? Bien. Por favor. Pero sí, exacto. Si levanta la mano para que pueda ver la cámara y eso. Gracias. Bueno, ahorita que comentaste a Foucault como
que tiene una postura sobre la normatividad que es incongruente, y como habíamos comentado, que era difícil posicionar a ciertos autores Exacto. en ciertas posturas positivistas o no positivistas. Esto, y que Alexi al mismo tiempo critica, ¿es debido también por una incongruencia en sus pensamientos o porque su pensamiento podía trascender ese tipo de sistematización de posturas? En ocasiones podría trascender cierta sistematización que escapa. Por ejemplo, yo cuando he hablado con filósofos políticos sobre cómo ubicar a Giorgio Agamben, a Jacques Derrida en las cuestiones jurídicas, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque escapan esas categorizaciones que hemos hecho los juristas. Hay una filosofía del derecho hecha por los juristas y una filosofía del derecho hecha por los filósofos. En ocasiones hay muchas contradicciones entre ambos, ¿no? Por ejemplo, muchos juristas cuando leen a Rawls, me han dicho mis colegas filósofos, cuando leen a Rawls es terrible su interpretación, pero cuando colegas filósofos leen a Ras, vamos a decir, oye, su interpretación tampoco es la mejor, o sea, tiene que ver con ciertas categorizaciones, pero si podemos, por ejemplo, tomar a Foucault ciertas consideraciones que hace sobre los derechos humanos, diría, hay una conexión entre derecho y moral, pues si leemos otras consideraciones sobre el derecho penal, sobre todo, diríamos, es un crítico radical del derecho. Pero bueno, hay otros estudios que han hecho sobre Foucault interesantes, el de Bibriger y el de Garland, que son autores que critican la visión tan pesimista de Foucault del derecho. Yo no la comparto, yo soy más del lado de la institucionalización de la razón que hablar de una institucionalización de la opresión, ¿verdad? Incluso el proyecto de Alexi apunta a comprender la legitimidad del derecho en sociedades desencantadas. Pero eso es lo que vamos a seguir exponiendo. Bien, antes de dar la pausa, vamos a explicar un poco, vamos a entrar un poco de lleno, o hacemos la pausa una vez y empezamos a las 12. ¿Sí te parece? ¿Sí? Si quieren, comenzamos la pausa y comenzamos a las 12, ¿vale? Muchas gracias.